Evangelio de hoy. Lunes, 11 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 22 al 27. En aquel tiempo, mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto del templo y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga el impuesto del templo? Él contestó: Sí. Y al entrar en la casa, Jesús se adelantó a hablarle, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le dijo: de los extraños. Jesús le dijo: luego, los hijos están exentos. Pero para no escandalizarlos, ve al mar, echa un anzuelo. Y el primer pez que pesques, ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo, y dáselo por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio de Mateo nos invita a reflexionar sobre varios aspectos cruciales de la vida cristiana. Comenzando con la revelación de Jesús sobre su sufrimiento, muerte y resurrección. Pasando por la enseñanza acerca del tributo del templo. Y culminando con una lección profunda sobre la relación entre Jesús y su pueblo. Cada uno de estos elementos tiene una enseñanza fundamental para nuestra vida de fe y nuestra comprensión del reino de Dios. La profecía de la muerte y resurrección de Jesús. La dimensión del sacrificio. La primera parte de este pasaje muestra a Jesús revelando a sus discípulos el destino que le espera. Él les dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Este anuncio de su muerte y resurrección es fundamental para entender el corazón del Evangelio. No solo es una predicción del futuro, sino una explicación de la misión de Jesús en la historia de la salvación. La entrega de Jesús por parte de los hombres. Su sufrimiento y su muerte no son un accidente, sino el plan divino de salvación para la humanidad. En este contexto, el sufrimiento de Jesús no debe ser visto como una derrota, sino como el camino hacia la victoria. Su muerte, aunque triste y dolorosa, es el preludio a la resurrección, la cual abre las puertas de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Por lo tanto, el sufrimiento de Cristo tiene un propósito redentor. Y nos invita a ver nuestras propias dificultades a la luz de la esperanza que Él trae a través de su resurrección. Los discípulos, como nosotros, probablemente no entendieron por completo lo que esto significaba en ese momento. Pero con el tiempo comprenderían que el sacrificio de Jesús es el acto supremo de amor que cambia el destino de la humanidad. La tristeza de los discípulos, el desgarrador camino de la cruz. La reacción de los discípulos a esta revelación es de tristeza. Ellos no pueden comprender completamente lo que Jesús les está diciendo. La noticia de su muerte futura les resulta incomprensible, pues no encaja con las expectativas de un Mesías que debía reinar en gloria y liberar a Israel de la opresión romana. Ellos esperaban un Salvador que estableciera un reino terrenal de poder, no alguien que sufriera y muriera.
Este momento muestra cuán profundamente los discípulos estaban arraigados en sus propias expectativas sobre el reino de Dios. La idea de un Mesías que muere es un escándalo para ellos, pues no entendían que el camino hacia la glorificación pasaba por el sacrificio. De alguna manera, esto también refleja la forma en que muchas veces nosotros, como cristianos, no comprendemos la paradoja de la cruz. La cruz es un signo de sufrimiento, pero también de victoria. Es un camino de humillación que lleva a la gloria definitiva. En nuestras propias vidas, muchas veces, pasamos por momentos de dificultad y dolor. Y podemos sentirnos tristes o desorientados ante el sufrimiento. Pero, al igual que los discípulos, somos llamados a recordar que el dolor y la tristeza no son el final. La resurrección de Cristo nos asegura que hay esperanza después del sufrimiento y que, aunque la vida cristiana implique sacrificios, ese sacrificio tiene un propósito mayor en el plan de Dios. El impuesto del templo, el poder de la exención divina. En la segunda parte de este pasaje, vemos un momento curioso en el que Pedro se encuentra con los cobradores del impuesto del templo. Este impuesto era una contribución anual destinada al mantenimiento del templo en Jerusalén. Cuando los cobradores se acercan a Pedro para preguntarle si Jesús pagaba el tributo, la respuesta inicial de Pedro es afirmativa. Sin embargo, es en el diálogo posterior con Jesús donde se revela una enseñanza profundamente significativa. Jesús, al entrar en la casa de Pedro, le hace una pregunta aparentemente sencilla. ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o el censo? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde correctamente, indicando que los tributos son cobrados a los extraños, no a los hijos del rey. Jesús, entonces, hace una afirmación clave. Los hijos están exentos. Este es un punto fundamental. Jesús, como Hijo de Dios, tiene derecho a estar exento del tributo, ya que Él es el dueño del templo y la fuente misma de toda bendición. Este gesto nos recuerda que, aunque Jesús se presenta como el Hijo de Dios, no busca exaltarse ni mostrar su poder de forma ostentosa. En lugar de reivindicar su derecho a no pagar el tributo, Jesús elige hacerlo por amor a los demás, para no escandalizar a aquellos que lo rodean. Aquí se nos enseña la humildad de Jesús, que, a pesar de ser el Hijo de Dios, se somete voluntariamente a las leyes humanas y a los rituales religiosos para preservar la paz y no causar divisiones innecesarias. La enseñanza sobre el servicio y la humildad. La actitud de Jesús frente al tributo también nos habla de humildad y servicio. Jesús, como Hijo del Rey, no necesita pagar el impuesto, pero lo hace por el bien de los demás. Esto nos da una lección de cómo debemos vivir en el mundo. Aunque como hijos de Dios tenemos derechos y privilegios, no debemos utilizarlos para exaltarnos ni para causar discordia. En cambio, debemos estar dispuestos a renunciar a nuestro derecho en beneficio de los demás, buscando siempre la paz y la unidad. La vida cristiana es una vida de humildad, en la que se busca el bien de los otros por encima del propio. Jesús mismo, al pagar el tributo, da un ejemplo claro de cómo debemos vivir nuestra fe. No con una actitud de exigencia o egoísmo, sino con una disposición generosa y servicial hacia los demás.
La humildad de Cristo se convierte en un modelo a seguir para todos los que desean ser verdaderos discípulos. El milagro del pez, la providencia de Dios. El milagro que sigue en este pasaje. Cuando Jesús le pide a Pedro que pescara un pez y lo encontrara con una moneda en la boca. Es un gesto de la providencia divina. A través de este milagro, Jesús muestra que Dios provee para nuestras necesidades, incluso en los momentos más inesperados. Pedro tenía que pagar un tributo. Y lo que parecía ser una necesidad mundana fue resuelta de una manera milagrosa por el poder de Jesús. Este milagro no solo nos muestra la generosidad de Dios, sino también su capacidad de intervenir en los detalles cotidianos de nuestra vida. A veces, nos enfrentamos a problemas aparentemente insignificantes, como el pago de un impuesto, y nos preguntamos cómo serán resueltos. Pero, como en el caso de Pedro, Dios tiene la capacidad de intervenir en los aspectos más simples de nuestra existencia, mostrando que nada escapa a su cuidado providente. La historia del pez con la moneda es un recordatorio de que Dios provee para nuestras necesidades, incluso cuando no sabemos cómo se resolverán. La lección de la fe en el cotidiano, confiar en lo imposible. Uno de los aspectos más significativos de este pasaje es cómo se manifiesta la intervención divina en los detalles cotidianos de nuestra vida. Jesús pide a Pedro que lance un anzuelo al mar. Un acto que parece tan sencillo y común, pero que tiene un significado profundo. Es un recordatorio de que Dios se interesa por nuestras necesidades diarias, incluso las más pequeñas. En este contexto, el milagro no solo es una respuesta a la necesidad material del tributo, sino también una lección sobre cómo debemos aprender a confiar en Dios, incluso cuando las soluciones parecen fuera de nuestro alcance, o cuando nuestras preocupaciones parecen triviales. La capacidad de Dios para proveer no se limita a momentos de gran crisis o necesidad, sino que también se extiende a los aspectos más simples de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos encontramos con desafíos cotidianos que nos parecen imposibles de superar? La historia de Pedro y el pez con la moneda es un recordatorio de que nada es pequeño para Dios, y que si confiamos en su providencia, Él nos proveerá de la manera que menos imaginamos. Este acto aparentemente simple de lanzar un anzuelo y encontrar una moneda en la boca de un pez nos enseña a vivir con fe, a saber que Dios obra en los momentos más inesperados de nuestra vida. El costo del discípulo, vivir en la sombra de la cruz. Si analizamos el pasaje desde la perspectiva de la entrega total de Cristo, también debemos notar que la vida cristiana implica una constante disposición a sacrificarse. Aunque Jesús, como Hijo de Dios, es exento de muchas leyes y obligaciones, Él elige vivir bajo la misma normativa que los demás. De esta manera, se muestra como el ejemplo perfecto de cómo los cristianos deben vivir en el mundo, no reclamando privilegios ni buscando atajos, sino asumiendo responsabilidades con humildad, incluso cuando no son estrictamente necesarias. Este acto de Jesús de pagar el tributo a pesar de no tener obligación, habla de cómo el cristiano debe vivir con una actitud de servicio y sacrificio. Nos recuerda que el camino del discípulo no es el camino fácil, sino el camino de la cruz. A menudo, ser fiel a Dios significa
renunciar a derechos y privilegios por el bien del prójimo. O para evitar escándalos, como es el caso de Jesús, quien no deseaba causar divisiones innecesarias. El sacrificio de Jesús nos invita a seguirlo en humildad, obediencia y servicio, sin buscar la gloria terrenal ni el reconocimiento humano. La enseñanza sobre el propósito y la misión del cristianismo. Este pasaje también tiene una conexión con la misión global del cristiano en el mundo. Jesús, al pagar el tributo, no solo muestra humildad, sino que también nos enseña que el cristiano está llamado a estar presente en la sociedad, sin apartarse de ella, y cumplir con sus deberes, no por obligación, sino como un testimonio del reino de Dios. El cristiano no debe ser un ser aislado o indiferente a las normas del mundo, sino que debe ser un testigo activo del amor de Dios dentro de la comunidad. Este acto también resalta que el reino de Dios no está reñido con el mundo, sino que está llamado a transformarlo. Al igual que Jesús, que vive en el mundo pero no es del mundo. El cristiano es llamado a ser sal y luz, aportando una transformación positiva en todos los aspectos de la vida. Es un recordatorio de que no debemos rehuir las responsabilidades terrenales, sino que, a través de ellas, podemos glorificar a Dios y ser instrumentos de su paz, justicia y amor en el mundo. La profundización en el significado del tributo. Es relevante profundizar en el significado del tributo del templo, que se menciona en este pasaje. Este impuesto tenía un significado religioso profundo, ya que era una contribución destinada a mantener el lugar de adoración de Dios. El templo, en la tradición judía, representaba la morada de Dios entre los hombres, el lugar donde se experimentaba la presencia divina de una manera especial. En este sentido, el pago del tributo al templo es una manera de honrar a Dios, asegurando que su casa esté en condiciones para la adoración. Al pagar el tributo, Jesús muestra su respeto y devoción a las tradiciones del pueblo judío, aunque, como hemos visto, él no estaba obligado a hacerlo. Esta acción nos invita a reflexionar sobre cómo en nuestra vida debemos honrar a Dios, no solo con nuestros actos religiosos, sino también con nuestras acciones cotidianas. El tributo al templo no solo era una cuestión de leyes humanas, sino una forma de expresión espiritual que apunta a la adoración genuina de Dios en el corazón de cada creyente. La transformación de la mente cristiana. Vivir con una perspectiva eternamente grata. Uno de los grandes desafíos para cualquier creyente es vivir con una perspectiva cristiana, es decir, con la conciencia de que todo lo que hacemos tiene una dimensión espiritual. Incluso las tareas más sencillas, como pagar un tributo, pueden ser vistas a través de la lente de la gracia y el amor de Dios. Si Jesús, el Hijo de Dios, estaba dispuesto a humillarse para no escandalizar a otros, ¿cómo podemos nosotros, como cristianos, no estar dispuestos a hacer sacrificios por el bien de los demás? Este pasaje nos desafía a vivir con una mentalidad diferente a la del mundo, donde a menudo los derechos individuales son el centro de la vida. Jesús, al renunciar a su derecho a la exención del tributo, nos enseña a vivir en función del bien común y a ver nuestra vida cristiana como un camino de sacrificio y generosidad.
cuando nos disponemos a vivir de acuerdo con el Evangelio, debemos estar dispuestos a renunciar a ciertas cosas para poder ser testigos auténticos del amor y la justicia de Dios. La lección de la obediencia, Jesús como modelo de humildad. Al final de este pasaje, Jesús nos presenta un modelo claro de obediencia y humildad. A pesar de su divinidad y su derecho a estar exento de ciertos tributos, Él decide someterse a las leyes humanas y cumplir con lo que se espera de Él. Este acto de obediencia no es solo una cuestión legal, sino que tiene una profundidad espiritual. Jesús se hace uno de nosotros en todo, obedeciendo incluso las normas religiosas de su pueblo. Este ejemplo nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia disposición a obedecer a Dios, incluso cuando eso implique sacrificios o renuncias. Vivir en obediencia a Dios es un acto que no solo refleja nuestra fe, sino que también muestra que hemos abrazado la voluntad divina con el corazón dispuesto a seguir el camino de Cristo, sin importar los costos. Jesús, al obedecer, no solo da un ejemplo moral, sino que muestra el camino hacia la verdadera libertad. Una libertad que solo puede encontrarse en la humildad y la obediencia a Dios. La paradoja del reino, la exaltación a través del sacrificio. Una de las paradojas más profundas del Evangelio es como el camino hacia la gloria pasa a través del sacrificio. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, no vino a ser servido, sino a servir. En este pasaje, Él nos da una lección clave. El camino del discípulo no es uno de privilegios, sino de sacrificio y servicio. La decisión de pagar el tributo, incluso siendo libre de hacerlo, es un reflejo de su entrega voluntaria al plan divino de redención. La exaltación que Jesús promete a aquellos que sigan su ejemplo, no es una exaltación mundana, sino una gloria espiritual que trasciende las expectativas terrenales. Es una gloria que no se obtiene por el reconocimiento humano, sino por la obediencia a la voluntad de Dios. El cristiano está llamado a vivir en esta paradoja del reino, donde el sacrificio y la humildad son los caminos hacia la plenitud de la vida. No se trata de escapar de las dificultades, sino de enfrentarlas con la confianza de que, en Cristo, el sacrificio será recompensado en la vida eterna. La lección sobre el orden de las prioridades. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. Jesús no tenía necesidad de pagar el tributo, pero lo hizo para no causar ofensa y para enseñar a sus discípulos a ser responsables. En el contexto social, este acto nos recuerda que, como cristianos, debemos mantener un equilibrio entre nuestras responsabilidades terrenales y nuestras responsabilidades celestiales. El Evangelio nos muestra que las obligaciones civiles y sociales son importantes, pero no deben tomar el lugar de nuestro compromiso con Dios. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Es un desafío constante, pero un llamado a tener siempre en cuenta que, en última instancia, nuestro servicio a Dios debe ser nuestra prioridad principal. La vida cristiana no es una renuncia a lo terrenal, sino una transformación de lo terrenal en algo que sirva a la gloria de Dios. Este principio nos llama a integrar nuestras acciones cotidianas en la voluntad divina. El modo de actuar de Jesús, un modelo de generosidad y obediencia.
Jesús nunca actuó en función de sus propios intereses, sino en función de lo que beneficiaba a los demás y al reino de Dios. Incluso cuando podía prescindir de ciertas normas o derechos, Él decidió seguir el camino de la obediencia y la generosidad. En este sentido, el Evangelio de hoy nos invita a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas. El cristiano está llamado a ser generoso, no solo con su dinero o bienes materiales, sino también con su tiempo, energía y talentos. Vivir como Jesús vivió significa anteponer las necesidades de los demás antes que las propias, y no esperar recompensas terrenales por ello. La verdadera generosidad no busca reconocimiento, sino que se alimenta del amor de Dios, que nos mueve a dar sin esperar nada a cambio. Al igual que Jesús, debemos vivir una vida de sacrificio donde el amor y el servicio son las motivaciones que guían cada una de nuestras decisiones. El impacto de la obediencia en la comunidad. La actitud de Jesús al pagar el tributo también tiene un impacto profundo en la comunidad de los discípulos. Al someterse a este tributo, Jesús les da a sus discípulos una lección pública de obediencia. A menudo, en la vida cristiana, nuestras acciones obedientes pueden tener un impacto en los demás, que puede ir más allá de lo que podemos imaginar. El ejemplo de Jesús de obedecer sin necesidad es una llamada a que los creyentes se sometan voluntariamente a las normas de su comunidad, para evitar escándalos innecesarios y promover la unidad. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser testigos del reino en todos los aspectos de nuestra vida. Y muchas veces eso incluye obedecer a las autoridades o a las normas de la sociedad, incluso cuando no siempre estamos de acuerdo con ellas. Al hacerlo, mostramos que nuestra lealtad última es hacia el reino de Dios, y que nuestras acciones tienen el poder de transformar y edificar la comunidad cristiana. La relación entre lo terrenal y lo celestial, un llamado a la responsabilidad. Otro aspecto fundamental de este pasaje es la relación entre lo terrenal y lo celestial. Jesús, al pagar el tributo, reconoce la autoridad de las leyes terrenales, pero también enseña que, como Hijo de Dios, el reino de Dios es superior a todas las autoridades terrenales. Sin embargo, no se opone a esas autoridades, sino que, en humildad, las respeta, para no dar motivos para la división o el escándalo. Esta enseñanza es relevante hoy en día, cuando muchos cristianos se enfrentan a situaciones donde la ley de Dios y la ley humana parecen entrar en conflicto. Jesús nos enseña que, si bien el reino de Dios es supremo, debemos respetar las leyes humanas, mientras esas leyes no entren en contradicción con los principios fundamentales del Evangelio. En muchas situaciones, la sabiduría cristiana consiste en encontrar un equilibrio entre nuestras obligaciones espirituales y nuestras responsabilidades terrenales, viviendo de manera que honremos a Dios y, al mismo tiempo, actuemos con integridad en el mundo. El milagro del pez, confiar en lo inesperado. El milagro del pez con la moneda tiene una lección fundamental de confianza en la providencia divina. Jesús no solo predice que el tributo será pagado, sino que también muestra a Pedro que, en los momentos más inesperados, Dios proveerá
El hecho de que un pez tenga una moneda en su boca es un recordatorio de que nuestras soluciones no siempre vienen de las fuentes que esperamos. Dios, en su infinita sabiduría, puede proveer de manera que nunca hubiéramos imaginado. Este milagro subraya el poder de Dios para intervenir en las circunstancias más cotidianas. A veces, en nuestras vidas, nos enfrentamos a situaciones aparentemente sin solución. Y podemos estar tentados a perder la esperanza. Pero el milagro del pez nos recuerda que Dios puede hacer lo imposible y que nuestra fe debe descansar en su provisión y en su tiempo perfecto. Incluso en los momentos más inesperados, podemos confiar en que Él proveerá lo necesario para que sigamos adelante en el camino que nos ha trazado. Vivir con la confianza de un hijo de Dios. Al final de este pasaje, somos invitados a vivir como hijos de Dios que confían plenamente en su providencia y amor. Jesús, aunque siendo el Hijo de Dios, se sometió a las normas del mundo y pagó el tributo. Como una muestra de humildad, nos invita a seguir su ejemplo de obediencia, confianza y servicio. Cuando vivimos con esta actitud, sabemos que todo lo que tenemos y necesitamos viene de Él, y que Él nunca nos dejará sin lo necesario para cumplir con su voluntad. Este pasaje nos desafía a vivir en la certeza de que, aunque los caminos de Dios a veces nos parezcan incomprensibles, Él siempre tiene un propósito mayor para nuestras vidas. Somos llamados a ser obedientes y confiados, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. No solo en lo material, sino también en lo espiritual. Vivir con esta confianza radical es la clave para vivir una vida de plenitud y paz en medio de las dificultades. La providencia divina en medio de la adversidad. Un aspecto fascinante del Evangelio de hoy es cómo, incluso en los momentos de aparente dificultad, Dios provee. Jesús, al realizar el milagro de la moneda en el pez, nos enseña que nuestras necesidades no son un obstáculo para su poder. Muchas veces nos sentimos limitados por las circunstancias que nos rodean, pensando que lo que necesitamos no está a nuestro alcance. Sin embargo, este milagro es un recordatorio de que Dios nunca deja desamparado a su pueblo, y que Él puede proveer incluso en las situaciones más inesperadas. En la vida cristiana, es común que enfrentemos dificultades y pruebas. Pero este pasaje nos anima a mantener nuestra fe firme, sabiendo que, aunque no comprendamos cómo o cuándo, Dios es capaz de proveer lo que necesitamos. La fe cristiana no es simplemente una fe que espera lo posible, sino una fe que confía en lo imposible. La moneda en la boca del pez es una invitación a ver más allá de lo visible, a creer en la providencia activa de Dios que se manifiesta en los detalles de nuestra vida. La humildad en la obediencia, un testimonio para el mundo. Jesús, al pagar el tributo, no solo nos muestra la obediencia, sino también la humildad radical que debe caracterizar a todo discípulo. Aunque no tenía obligación de hacerlo, decide pagar el tributo para evitar causar ofensa. Este acto de humildad y servicio es un ejemplo para todos los cristianos, ya que vivimos en un mundo donde la exaltación personal y el orgullo son a menudo considerados virtudes. Sin embargo, en el reino de Dios, la verdadera grandeza viene del servicio. De hacer lo que es necesario aunque no tengamos que hacerlo.
El cristiano está llamado a vivir en humildad. No buscando privilegios, sino estando dispuesto a sacrificarse por los demás. Este acto de Jesús de pagar un tributo que no le era necesario, nos enseña a no aferrarnos a nuestros derechos, sino a buscar siempre el bien común y la unidad en la comunidad. La humildad no es debilidad, sino una fortaleza que se muestra a través de la disposición a vivir según la voluntad de Dios, aún en las circunstancias más sencillas de la vida diaria. La lección del servicio, Jesús, el siervo del reino. El Evangelio de hoy también resalta la profunda relación entre el servicio y la grandeza. Jesús no vino al mundo para ser servido, sino para servir. Al pagar el tributo, Él sigue demostrando su disposición para someterse a las autoridades humanas por el bien de todos. Este acto nos recuerda que la vida cristiana no se trata de buscar ventajas personales, sino de servir a los demás, de poner las necesidades del prójimo por encima de las nuestras. A menudo nos preguntamos cómo vivir según los ideales cristianos en un mundo que valora tanto el éxito y el reconocimiento. Jesús, con su ejemplo, nos muestra que el verdadero liderazgo y la verdadera grandeza en el reino de Dios no se alcanzan mediante el poder o el dominio, sino a través de la humildad, el sacrificio y el servicio. Para seguir a Jesús, necesitamos abrazar el servicio como el medio por el cual Dios nos transforma y transforma al mundo a nuestro alrededor. Vivir con fe activa, el testimonio del milagro cotidiano. El milagro de la moneda en el pez es también un recordatorio de que nuestra fe debe ser activa. No se trata solo de esperar pasivamente que Dios nos resuelva los problemas, sino de trabajar con fe, actuar con esperanza y vivir con confianza en su provisión. Pedro no solo esperaba que algo sucediera, sino que tomó acción, siguiendo la instrucción de Jesús y confiando en que el resultado sería el que Dios había planeado. Así también en nuestra vida diaria, muchas veces Dios nos invita a dar un paso de fe, aunque no veamos el camino claro. El cristiano está llamado a trabajar en colaboración con la gracia divina, a confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, pero también a tomar la iniciativa y ser proactivos en nuestra vida de fe. La fe activa es aquella que no se limita a esperar respuestas milagrosas, sino que se muestra en acción y obediencia diaria. La responsabilidad del discípulo, vivir conforme a la voluntad de Dios. El acto de Jesús de pagar el tributo es también una lección sobre la responsabilidad del discípulo. Aunque Jesús tenía el poder y la autoridad para excusarse de muchas reglas, Él se somete a ellas por amor a Dios y a las personas que lo rodean. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos nosotros a las responsabilidades que nos da la vida. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a vivir según la voluntad de Dios, no solo en los aspectos espirituales de nuestra vida, sino también en los aspectos prácticos y cotidianos. Esto significa que nuestra fe debe integrarse en todos los ámbitos de nuestra vida, desde la familia y el trabajo, hasta nuestras relaciones y compromisos sociales. Jesús nos enseña que la obediencia a Dios no es algo que solo se haga en momentos de oración o culto, sino que se extiende a cada acción diaria. La sombra de la cruz, la humildad de Jesús como refugio.
Es imposible leer este pasaje sin ver la sombra de la cruz en las acciones de Jesús. Jesús, al pagar el tributo, ya estaba mostrando el camino hacia la cruz, un camino de humildad y obediencia. La cruz es el máximo acto de sacrificio y obediencia. Y todo lo que Jesús hace en su vida terrenal apunta a ese sacrificio final. Al seguir el ejemplo de Jesús, los cristianos estamos llamados a vivir con la misma disposición. A sacrificarnos por el bien del reino de Dios. La cruz se convierte, así, en el centro de nuestra vida cristiana. Y en ella encontramos la verdadera vida y la verdadera gloria. Jesús nos invita a abrazar nuestra cruz. A vivir en humildad y a obedecer con alegría, sabiendo que, a través de estos sacrificios, llegaremos a la vida eterna. La misericordia de Dios, el plan divino de provisión y amor. Este pasaje también nos muestra la misericordia de Dios. A través del milagro de la moneda, vemos cómo Dios provee de una manera que va más allá de lo que Pedro y los discípulos podían esperar. Este acto nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de necesidad, Dios ya tiene un plan para proveer lo que necesitamos. Al vivir con fe, no solo confiamos en que Dios proveerá, sino que también nos mantenemos abiertos a su misericordia, sabiendo que su amor por nosotros trasciende nuestras expectativas. La misericordia de Dios no solo se manifiesta en las grandes intervenciones divinas, sino también en los pequeños milagros cotidianos, como encontrar una moneda en el pez. Esta es una invitación a vivir agradecidos por las bendiciones que recibimos y a reconocer que todo lo bueno proviene de Dios. La sabiduría en la acción, un llamado a la prudencia. Otro punto importante en este pasaje es la sabiduría que Jesús demuestra al actuar de manera prudente. Jesús no solo paga el tributo, sino que lo hace de manera inteligente y sin causar conflictos innecesarios. En el mundo cristiano, la prudencia es una virtud clave, ya que nos permite tomar decisiones sabias que favorezcan la paz, la unidad y el testimonio del reino de Dios. La sabiduría cristiana nos llama a actuar con discernimiento en nuestras decisiones diarias, siempre considerando el impacto que tendrán en nuestra relación con Dios y con los demás. La prudencia no es solo un acto de reflexión, sino también una acción deliberada que busca el bien de todos. Y este acto de Jesús es un modelo perfecto de cómo vivir con sabiduría y amor. El poder de la obediencia silenciosa. En este pasaje, la obediencia de Jesús se presenta no como una obediencia forzada, sino como una elección sabia. Jesús tenía la capacidad de evadir cualquier obligación humana. Sin embargo, su decisión de pagar el tributo a los recaudadores nos habla de una obediencia silenciosa y voluntaria. Esta obediencia no busca protagonismo ni reconocimiento, sino que se enfoca en la coherencia con el propósito divino. A menudo, en nuestras vidas cristianas, somos llamados a seguir el ejemplo de Jesús en cuanto a una obediencia discreta y humilde. La verdadera obediencia no siempre es ruidosa, ni busca llamar la atención. Muchas veces, lo más importante es actuar conforme a la voluntad de Dios sin esperar recompensas o elogios de los demás. De hecho, el llamado es a ser obedientes en los detalles más pequeños, que son los que, a la larga, construyen el carácter cristiano. La grandeza del sacrificio invisible.
Aunque el acto de pagar el tributo parecía menor en el contexto, fue un gesto de sacrificio que nos muestra cómo Dios valora los pequeños actos de obediencia. Jesús pudo haber pasado por alto este tributo, pues no le pertenecía nada en propiedad. Sin embargo, al decidir pagarlo, no solo muestra un ejemplo de humildad y responsabilidad, sino que también nos revela que la grandeza en el reino de Dios no siempre se mide por lo que es visible. En el cristianismo, la verdadera grandeza no siempre es visible para los demás. A menudo, las decisiones que más honor traen al reino son las que nadie ve, las que se toman en silencio y en humildad. Así como Jesús no necesitaba pagar el tributo, pero lo hizo por el bien de todos. También nosotros estamos llamados a realizar pequeños actos de sacrificio que, aunque no sean notados, contribuyen al avance del reino de Dios en el mundo. El poder de la humildad en el liderazgo. Este acto de Jesús también resalta cómo la humildad es la clave de todo liderazgo cristiano. Jesús, siendo el Rey de Reyes, no actúa desde una posición de poder absoluto, que descalifica las leyes humanas. Al contrario, se somete a ellas sin resentimiento ni crítica, dándonos un modelo claro de cómo los líderes cristianos deben actuar. No desde la arrogancia, sino desde la humildad y la disposición al servicio. Hoy en día, muchos buscan la posición de liderazgo para sentirse importantes o superiores. Sin embargo, el liderazgo cristiano se basa en el servicio, en el sacrificio personal, en el amor al prójimo. Jesús nos enseña que, para ser grandes en el reino de Dios, debemos servir a los demás, poniéndonos al nivel de los más humildes, y no como aquellos que se benefician de los demás. En nuestra vida cotidiana, cada uno de nosotros está llamado a liderar con humildad, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la comunidad cristiana. La responsabilidad en la vida cristiana. El pasaje también subraya la importancia de la responsabilidad del cristiano frente a la sociedad. Jesús podría haberse librado de pagar el tributo, pero eligió hacerlo para no dar ocasión al escándalo. La responsabilidad en la vida cristiana no se limita a lo que ocurre dentro de la iglesia, sino que abarca todas las áreas de la vida. Los cristianos estamos llamados a ser responsables, no solo con lo espiritual, sino también con nuestras obligaciones civiles y sociales. Este pasaje nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe en el ámbito público, cómo nuestras decisiones en la vida cotidiana reflejan la obediencia a Dios y la responsabilidad que tenemos como hijos del reino. Somos testigos del reino de Dios en el mundo, y nuestro testimonio se construye sobre la base de nuestras decisiones diarias, que deben estar alineadas con los valores cristianos. La fe en el milagro, la confianza en la provisión de Dios. El milagro de la moneda en el pez es una invitación a tener fe en la provisión divina. Jesús no solo cumplió con la obligación de pagar el tributo, sino que lo hizo de una manera milagrosa, usando los medios más inesperados. Este acto nos recuerda que Dios es capaz de proveer en las circunstancias más insólitas de la vida, y que nuestra fe debe estar en su capacidad para obrar en nuestras vidas. La fe cristiana no se trata solo de esperar soluciones fáciles o inmediatas. Se trata de confiar en que Dios
tiene un plan perfecto y proveerá lo que necesitamos cuando más lo necesitamos. De maneras que tal vez no comprendemos. La moneda en la boca del pez es un símbolo de cómo Dios puede usar cualquier medio, incluso el más inesperado, para cumplir su propósito. La paradoja del reino, grandeza a través del servicio. Este pasaje resalta la paradoja del reino de Dios, que no es como los reinos del mundo. En el reino de Dios, la grandeza no proviene de dominar o de acumular poder, sino de servir con humildad y obediencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se sometió a las reglas de un reino terrenal, para dar ejemplo de cómo todo liderazgo debe reflejar servicio y humildad. En nuestras vidas, muchas veces luchamos por ser reconocidos, por encontrar nuestra identidad en los logros personales o el reconocimiento social. Sin embargo, el Evangelio nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Aquellos que son grandes en el reino son los que han aprendido a servir con amor, a poner a los demás por encima de sus propios intereses y a vivir sin buscar fama o posición. Este es el camino que Jesús nos muestra. El llamado a seguir el ejemplo de Jesús. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Jesús no buscó o se aprovechó de su posición divina para evadir las normas del mundo terrenal. Al pagar el tributo, Jesús da un testimonio de cómo debemos vivir en el mundo pero sin ser parte del mundo. Como cristianos, somos llamados a participar activamente en la sociedad, pero sin dejar que sus valores nos definan. Este es un llamado a vivir en equilibrio, a respetar las normas del mundo en la medida en que no contradigan los principios del reino de Dios, pero sin dejarnos atrapar por las prioridades terrenales. La vida cristiana es una vida de testimonio. Y el testimonio cristiano se construye cuando vivimos de acuerdo con los valores del reino de Dios, mientras cumplimos con nuestras responsabilidades terrenales. La sabiduría de Dios en los detalles de la vida. El milagro del pez con la moneda no es solo un milagro de provisión, sino también un milagro de sabiduría divina. La forma en que Jesús resuelve la situación, usando un pez para encontrar el tributo, nos muestra que la sabiduría de Dios es infinita y puede manifestarse incluso en los más pequeños detalles. Lo que parecía ser una necesidad cotidiana se convierte en una oportunidad para ver la mano de Dios actuando en lo ordinario. La sabiduría de Dios está disponible para todos los que buscan su guía en la vida diaria. Como cristianos, debemos aprender a ver a Dios en los detalles, a buscar su sabiduría en cada situación y a confiar en su dirección incluso cuando las respuestas no parecen evidentes a simple vista. La provisión divina en los momentos de necesidad. El milagro de la moneda en el pez. También nos recuerda que Dios provee en momentos de necesidad, aunque de manera sorprendente y no convencional. No siempre sabemos de dónde vendrán los recursos, ni cómo se solucionarán nuestras dificultades. Pero la enseñanza aquí es que Dios sabe lo que necesitamos antes de que nosotros lo pidamos. La moneda en la boca del pez simboliza cómo, en medio de cualquier escasez o preocupación, Dios es capaz de proveer de formas que no podríamos haber imaginado. Este principio no solo se aplica a las necesidades materiales, sino también a las espirituales.
A menudo nos encontramos luchando con la falta de paz, el estrés o la ansiedad, y nos preguntamos, ¿cómo podemos encontrar consuelo o restauración? Sin embargo, tal como Jesús mostró a sus discípulos, la respuesta a nuestras necesidades está en confiar plenamente en la provisión divina, sabiendo que Él proveerá lo necesario para nuestra paz y bienestar. El valor del obedecer sin cuestionar. La obediencia de Jesús al pagar el tributo no fue simplemente un cumplimiento de una obligación externa, sino una muestra de obediencia confiada y desinteresada. Jesús no se detiene a preguntarse si realmente es justo o necesario pagar el tributo, sino que, con total humildad y confianza, obedece el mandato sin cuestionar. En este acto, nos enseña que la obediencia no debe basarse en la lógica humana, sino en la confianza en la sabiduría divina. Cuando obedecemos a Dios, no siempre comprendemos el porqué de sus mandatos o lo que Él está pidiendo de nosotros. Sin embargo, en la vida cristiana, la obediencia se convierte en una prueba de confianza en su voluntad. Aprender a obedecer sin cuestionar es una invitación a ponernos en las manos de Dios, aceptando que su plan es siempre mejor que el nuestro, incluso cuando no podemos ver la imagen completa. El acto de humildad como lección para los líderes cristianos. Al pagar el tributo, Jesús nos muestra una lección de humildad muy profunda, especialmente para aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en la iglesia o en la sociedad. El acto de no aprovecharse de su posición y, en cambio, someterse a la regla humana, es un modelo claro de cómo los líderes cristianos deben comportarse, siendo siervos antes que señores, y poniendo siempre las necesidades de los demás antes que las suyas. El liderazgo cristiano no se basa en la imposición, sino en el servicio humilde, en actuar como el último y estar dispuesto a sacrificarse por el bien de la comunidad. En un mundo que a menudo valora el poder y el reconocimiento, Jesús nos enseña que el verdadero liderazgo cristiano se genera desde la humildad, desde la capacidad de poner a otros por encima de uno mismo, y no desde la arrogancia ni la búsqueda de privilegios. El ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria. La lección más clara que podemos extraer de este pasaje es la sencillez con la que Jesús vivió su vida. A menudo buscamos respuestas complejas para las dificultades que enfrentamos, pero Jesús nos muestra que el camino hacia la paz y la obediencia está en los pequeños actos de fe y confianza. Al hacer frente al tributo, Jesús no necesitaba mostrar su poder o desafío, sino que se sometió de manera tranquila, dejando que la voluntad de Dios se cumpliera en todo lo que hacía. Cada aspecto de la vida cristiana está llamado a reflejar esa misma sencillez. No se trata de hacer grandes gestos, sino de vivir con coherencia y humildad en lo cotidiano. La vida cristiana no está en lo espectacular, sino en lo que parece común, como la obediencia en los pequeños detalles, la atención a las necesidades de los demás, y la humildad para cumplir lo que Dios pide, sin esperar reconocimiento. La obediencia, un testimonio de fe viva. La obediencia a Dios nunca es solo una acción aislada, sino un testimonio vivo de nuestra fe. Cuando obedecemos a Dios, estamos declarando al mundo que confiamos en su palabra, que confiamos en su plan para nuestras vidas,
La obediencia no se basa únicamente en las acciones externas, sino en el corazón que las motiva. Un corazón que sabe que Dios nunca nos guiará hacia algo que no sea para nuestro bien y su gloria. El acto de obedecer a Dios, por más simple que sea, es un testimonio poderoso de nuestra relación con Él. En la vida cristiana, obedecer es vivir de acuerdo con lo que Dios ha revelado, y es el camino hacia una vida plenamente transformada. No hay mayor testimonio de nuestra fe que actuar conforme a la voluntad de Dios, especialmente cuando esa voluntad va en contra de nuestra naturaleza o deseos personales. El camino de la obediencia y el reino de los cielos. En el reino de los cielos, la obediencia no es vista como una carga, sino como una bendición. Jesús nos muestra que vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no es algo que nos resta, sino que nos acerca más a Él. Cuando seguimos su ejemplo, somos transformados en personas que reflejan el amor y la justicia de Dios en todas sus acciones. La obediencia es la puerta de entrada a la plenitud del reino de Dios. Porque en la obediencia encontramos la verdadera libertad. No se trata de ser esclavos de la ley o de las reglas humanas, sino de ser libres para vivir según el designio divino. Solo cuando vivimos en obediencia a la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que nuestra vida tiene un propósito eterno y que cada acción y decisión tiene un impacto en la eternidad. La fe en la providencia, más allá de lo que podemos imaginar. La forma en que Dios provee es a menudo mucho más allá de nuestra imaginación. Al encontrar la moneda en el pez, Pedro recibió una provisión que ni siquiera podría haber anticipado. Esto nos enseña que la forma en que Dios actúa en nuestras vidas es tan variada y sorprendente como el océano profundo, y que debemos confiar en Él, sin poner límites a su capacidad para proveer. A lo largo de la vida cristiana, la fe en la providencia divina nos impulsa a actuar con valentía y con esperanza. Aunque no siempre tengamos todos los recursos que pensamos que necesitamos, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan perfecto, y en el momento adecuado, Él proveerá todo lo necesario para cumplir su voluntad. El desafío de vivir sin exigencias. Finalmente, el llamado a vivir como Jesús nos invita. A ser libres de las exigencias humanas. Cuando Jesús pagó el tributo, no lo hizo porque tuviera que hacerlo, sino porque sabía que era lo que convenía para el testimonio del reino de Dios. De manera similar, como cristianos, somos llamados a vivir sin exigir derechos o privilegios, sino a vivir con la libertad de servir, sabiendo que nuestro valor no depende de lo que recibimos, sino de lo que damos a Dios y a los demás. Este pasaje nos invita a renunciar a la mentalidad del derecho y a abrazar el camino de servicio, en el que nuestra gratitud hacia Dios y nuestra obediencia al llamado divino nos libera de las demandas egoístas del mundo. La esperanza de un propósito eterno. Al final del día, este pasaje nos recuerda que todo lo que hacemos como cristianos, incluso lo más cotidiano, tiene un propósito eterno. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, tiene un impacto en el reino de Dios. Jesús, al pagar el tributo, no solo estaba cumpliendo con una obligación terrenal, sino que estaba cumpliendo un propósito eterno, mostrando a sus discípulos cómo deben vivir.
como ciudadanos del reino de los cielos. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, tiene el mismo llamado, obedecer a Dios. Y vivir con la confianza de que cada acción tiene valor eterno. Al vivir de esta manera, nos convertimos en testigos del amor y la justicia de Dios. Y nuestro testimonio puede traer luz y esperanza al mundo que tanto lo necesita. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.